Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este tiempo. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. Un tema muy lindo que espero que realmente hoy Dios nos hable a todos y nos dé esas fuerzas que necesitamos para continuar. Mi predicación el día de hoy: invitados al banquete del Señor. Invitados al banquete del Señor. Y esta es una reflexión muy linda sobre las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. El apóstol Pablo decía, después de su experiencia en el tercer cielo, él decía que lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios preparó para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, para sus ovejas, cuando estemos con Él en su reino para siempre. El apóstol Juan en Apocalipsis hablaba una y otra vez, trataba de utilizar los materiales que él conocía en esta tierra para describir lo que había visto allá en el cielo, pero pareciera que se quedaba corto ante lo que hay en la majestuosidad de nuestro Dios, de su reino, del lugar donde Él mora y donde ha prometido llevarnos a nosotros. Y estamos todos estamos invitados a este evento maravilloso, a reunirnos con nuestro Dios y a glorificarlo para siempre. Y bueno, hoy tengo este gran gusto, este gran privilegio de poder compartir este mensaje que estuvo en mi mente toda esta semana y que hoy le pido al Señor que sea lo que Él quiera hablar, lo que Él quiera hacer con nosotros. Así es que inclinamos nuestros rostros, ponemos la palabra en las manos del Señor y nos disponemos. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar hoy a través de su palabra. Padre, te damos honor y te damos gloria, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Lo más importante, Señor, hoy es que tú estés en medio nuestro. Eso es lo más importante, Dios. Lo que necesitamos. Que tú estés, Señor, aquí con nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, gracias. Ponemos toda nuestra confianza en ti. Y Señor, todo peso, toda carga, todo pecado, Dios, toda contaminación es traída delante de ti. Perdónanos, nos humillamos y pedimos que el poder de tu sangre preciosa nos limpie profundamente, Señor. Y que mi Dios, mi Rey, hoy salgamos de este tiempo con mayor fuerza, Dios, con la fe que necesitamos para seguir adelante, Padre. Destruye, Señor, toda estrategia del enemigo, Señor, para poner obstáculo a tu palabra, o para robarla, Señor, o para distraer. Destruye todo esto, Señor, con tu presencia, y que tus ángeles nos rodeen, Señor, y nos ministren en esta hora, Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo, haz como quieras. Soy aquí tu vaso, tómame, santifícame para ti, Señor. Tu palabra es verdad y es lo que queremos hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo, todo honor y toda gloria y todo nuestro amor es para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria al Señor. Invitados al banquete del Señor. Hoy voy a estar compartiendo diferentes palabras. Voy a leer una historia que hemos escuchado antes y que pues no tiene mucho que ver con el título, pero a medida que desarrolle el tema vamos a entender por qué comenzamos esta lectura. Vamos a leer esta historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si se quiere, por favor, ir conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 16. Y vamos a leer esta historia que es acerca del rico y el mendigo, o el rico y Lázaro. Una parábola que es totalmente expuesta, ilustrada por el Señor Jesucristo. Él es el que está al frente de esta parábola. Y bueno, comienza en el versículo 19. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Invitados al banquete del Señor. Lucas, el médico amado, hijo espiritual y colaborador del apóstol Pablo, hombre fiel en el ministerio y el único escritor gentil de todo el Nuevo Testamento. Es el único que no pertenece al pueblo judío y que el Espíritu Santo utiliza para escribir 2 libros muy importantes en nuestras Biblias: el Evangelio de Lucas junto con el libro de Hechos de los Apóstoles, que pareciera un solo libro. Es la obra de dedicación de un hombre que nació en una cultura de idolatría, en una cultura llena de paganismo, pero que escuchó el mensaje del Evangelio, escuchó la voz de Cristo en su corazón diciéndole: sígueme, y él obedeció a ese llamado. Cuando Lucas escucha la invitación que el Señor le hace, Lucas no se puede resistir y se convirtió en un hombre que, a pesar de que tenía una profesión muy importante, muy destacada en aquel tiempo, muy respetada, era un médico. A pesar de esto, Lucas deja todo por servir al Señor y se convierte en un instrumento muy importante en las manos de Dios, tanto que su obra de dedicación, de investigación, parte de lo que era su profesión. La medicina tiene mucho eso de la investigación, del indagar, del llegar a los detalles, a las minucias de cada asunto. Eso es algo que Dios utiliza para que este hombre sea inspirado por el Espíritu Santo y nos deje uno de los evangelios, de hecho el más completo de todos, el Evangelio de Lucas. Este es el evangelio más completo de todos, que relató en detalle historias que los otros 3 evangelios no detallaron. Lucas las plasma acá, y Lucas, como un hombre gentil, un hombre que no hacía parte del pueblo judío, pero que escuchó la invitación de Jesucristo y la aceptó gozosamente, Lucas enfoca su evangelio para mostrar en Jesús a Dios hecho hombre, y como hombre, un hombre perfecto, un hombre
maravilloso. Es lo que Lucas plasma de Jesucristo en su evangelio. Y acá podemos entender cómo cada porción de este evangelio está enfocada en la salvación, la obra gloriosa de Cristo para salvar almas, y cómo Dios, nuestro maravilloso Rey, está continuamente invitando, extendiendo su amor y su misericordia a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo que necesita el perdón y la reconciliación con su Dios, con su Creador. Y Lucas es un instrumento precioso en las manos de Dios. Este es un evangelio muy rico, lleno de este tipo de pasajes, de parábolas, de cosas muy bellas que él en detalle indagó acerca de la vida de Jesús y que pudo ser inspirado por el Espíritu de Dios para que hoy esté en las Sagradas Escrituras, en nuestro refugio, que es la palabra de Dios, para alimento, para fortaleza nuestra. Y en esta historia, Lucas, el escritor, nos habla las palabras del Señor Jesucristo acerca de la vida eterna. Y qué bello que nuestro Dios no tiene términos medios. En Dios todas las cosas son de un extremo o del otro. En Dios es un sí o es un no. En Dios no hay un tal vez o un quizás. En Dios hay una contundencia y una radicalidad en todas las cosas que Él hace y expresa. En Dios es luz o es tinieblas, es blanco o es negro. En Dios es salvación o es condenación. No hay términos medios, es caliente o es frío. Y esta historia nos habla en detalle de cómo el corazón de Dios es un corazón lleno de ofertas, lleno de propuestas, de iniciativas que nosotros debemos aprender a reconocer y que debemos tomar rápidamente la decisión de aceptar la invitación del Señor antes de que las consecuencias vengan y que suframos el daño de la condenación eterna. Aquí Lucas comienza a hablar acerca de dos hombres quienes son dos extremos en la vida. Un hombre rico, lleno de todos los lujos y todo el bienestar que se puede alcanzar en esta tierra, y un hombre pobre, miserable, con todas las necesidades, con todas las dificultades y dolencias de su situación. Entonces los posiciona a ambos en extremos, para que nosotros podamos mirar cómo el hombre más satisfecho, el hombre más saciado de bienes aquí materiales, de una vida de prosperidad, cómo ese hombre sin Cristo puede llegar a terminar, y cómo un hombre con muchas necesidades, con muchas aflicciones, con una vida de dolores y de dificultades, pero poniendo su mirada en Cristo, cómo ese hombre va a recibir la consolación eterna. Por eso Lucas coge dos extremos, un rico y un mendigo, y los une en una misma escena para ilustrarnos cómo Cristo vino a invitar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo cual lo encontrarán ustedes a lo largo aquí del Evangelio de Lucas, estas mismas frases: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, ha venido a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo espero que ustedes en casa puedan decir amén. Así es que el mensaje de hoy es un mensaje que es una invitación. Hoy Dios nos está invitando. Y si este mensaje lo ve alguna persona que nunca ha escuchado el Evangelio, hoy puede entender por qué la Biblia es tan importante para el mundo cristiano, porque la Biblia nos muestra el corazón de Dios. Es su palabra, es un libro totalmente diferente a todos los demás escritos en esta tierra, porque es un libro vivo que nos habla el corazón de Dios y que se convierte en una medicina para nuestra alma. Este es el único libro que existe en la tierra que sana el alma, que sana el corazón quebrantado. Este es el único libro vivo que se convierte en una compañía para nosotros,
porque su autor escribió este libro con su propia sangre. Así es que vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. En toda esta historia que vemos cómo comienza aquí en la tierra, con dos vidas en dos extremos, uno muy alto y el otro muy bajo, uno muy rico, el otro muy pobre y miserable. Vamos a ver cómo en la vida eterna cambian los valores y cómo aquel que gozó de bienes, de cosas materiales, de éxito aquí en la tierra, cómo ese hombre, esa vida desordenada y sin propósito, a pesar de que tenía un éxito terrenal, ese hombre no logró escuchar la voz de Dios, no aceptó su invitación y de su éxito y de todo su bienestar terrenal terminó en la condenación, en una llama eterna, en una necesidad muy intensa, muy profunda. Sin embargo, el otro, el mendigo, que miraba al rico como deseando algo de lo que había en él para poder saciar su necesidad, simplemente cubrir una necesidad, y no logró cubrir esa necesidad, como ese hombre en esa posición en la cual Cristo lo aterriza de tanta dificultad y de tanto dolor, como ese hombre es consolado con un gozo impresionante, indescriptible en la eternidad. Así es que esto se convierte indirectamente en una invitación para nosotros, para que nosotros tomemos una posición, para que nosotros nos definamos cuál de los dos ejemplos podemos tomar. Si queremos una vida rica y próspera y de mucho éxito aquí en la tierra, pero sin Cristo, ¿y cuáles serán las consecuencias que se enfrenten? Y cuando digo sin Cristo, no digo de sin ninguna religión, no. Mucha gente hoy está en religiones, en prácticas. Aún tenemos multitudes de cristianos que están gozando de la prosperidad, que están gozando de la bendición y de los beneficios que Dios da, pero están sin Cristo, porque no es lo mismo. No es lo mismo caminar con Él, vivir para Él, que simplemente tener sus beneficios, sus bendiciones, su fidelidad. ¿Y por qué suceden estas cosas? Sencillo, porque Dios no cambia. Dios es perfecto en sus promesas. Y hoy encontramos, por citar simplemente un ejemplo de lo que estoy tratando aquí de ilustrar, hoy encontramos gente bendecida económicamente, muy próspera, que le va muy bien en sus negocios, que tiene realmente una libertad, una fluidez en la parte económica. Son cristianos de nombre, de título, porque pues asisten a alguna iglesia, tal vez en algún momento se bautizaron en agua, diciendo que querían seguir al Señor. Sin embargo, su vida, su mente, su corazón, sus fuerzas, toda su dedicación y su empeño está centrado en alcanzar sus metas terrenales. Y pues Jesús no es el centro de su vida, Jesús no es su todo. Entonces esta persona, a pesar de que no vive para Dios, cumple con algunos requisitos que la palabra de Dios dice. Se congrega y esa generosidad, ese desprendimiento en lo económico, tal vez dentro de una obra, al diezmar, al ofrendar, todo esto entra en las arcas del cielo y recibe su recompensa en la tierra. Y a pesar de que la persona no está siguiendo al Señor, a pesar de que esa persona, y cuando digo no lo está siguiendo, estoy hablando del corazón. Es una persona que se puede congregar, estamos hablando de una persona que es miembro de una iglesia, que cumple con las partes, digamos, como de el formalismo dentro de los protocolos del cristianismo, de congregarse, de tener un pastor, de cumplir con sus deberes, el cristianismo, tal vez lee la Biblia de vez en cuando, tal vez ora, tal vez se congrega, pero su corazón no está en Cristo, su amor y su pasión no es Dios, pero cumple con todo esto, recibe las recompensas terrenales. ¿Por qué? Miren, hay pasajes muy claros en la Biblia que nos dicen, por ejemplo, en Proverbios se nos dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Dios es el que tiene cuidado de los pobres en esta tierra. Y un tipo de personas como esta, que es un cristiano de título, saca un dinero, le da a los pobres, es generoso, es dadivoso.
todo ese dinero que da, Dios se lo va a devolver multiplicado. Porque así es Dios, paga lo que dio y lo da con intereses, porque es el carácter de Dios. Sin embargo, no significa que la persona está caminando con Cristo. No significa que la persona está dedicada a Dios, que Dios es su vida. No, cumple con algunos deberes y va a recibir el pago, la recompensa del cumplimiento de esos deberes. Pero ese pago es aquí en la tierra, la recompensa es aquí en la tierra. Pero como su corazón no le pertenece a Dios, como su vida no habla de que realmente hay una entrega total al Señor, entonces su salvación está muy comprometida, es muy dudosa. Tal vez una persona que ni siquiera llegue a nacer de nuevo jamás y que si muere, caminó con el Señor un tiempo aquí en la tierra, en las cosas del Señor, mas no con Cristo. Trató de hacer las cosas de la religión, pero sin el Señor. Y su resultado será como el rico de esta historia. Gozó de bienes en la tierra, como se lo está diciendo aquí Abraham en esta parábola que Jesús habla. Miren cómo se lo dice en el versículo 25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Entonces, esta es una reflexión muy importante para que si nosotros aceptamos la invitación del Señor, no sea una invitación a que nos centre en las bendiciones que Dios da aquí en la tierra, porque Dios sí da bendiciones y Dios sí prospera en esta vida. Pero que la invitación que nosotros aceptemos sea para lo más importante, para la vida eterna. Y que tal vez aquí en la tierra Dios nos dé algunas de esas recompensas, y bueno, gloria a Dios si llegan, pero si no llegan en su totalidad, sino que nuestros tesoros se van acumulando en las arcas del cielo, va a ser mucho mejor. Porque lo que sea que recibamos aquí en la tierra, Jesús mismo dijo que el orín y la polilla lo corrompen, lo dañan. Aquí los ladrones minan y hurtan. Aún lo que Dios nos dé aquí en la tierra, podemos perderlo. Puede ser desperdiciado, puede ser malgastado o puede ser robado. Y finalmente lo que hagamos en esta tierra aquí se queda, pero el tesoro que hacemos en el cielo es algo muy diferente. Y esta ilustración de Jesús es muy importante acerca de la invitación hacia lo celestial, a poner lo espiritual primero. Y yo espero que allá estén diciendo amén por montones. Poner al Señor primero. Poner al Señor primero. Y recuerdo hace varios años, 4 o 5 años atrás tal vez, recuerdo un mensaje que el Señor Jesucristo me dio. En aquellos tiempos la iglesia estaba en London, estábamos ubicados en London, y la iglesia estaba más o menos llenita, se estaba como llenando de gente la iglesia, de puros visitantes, porque de todo eso no quedó al final nada. Pero la iglesia se veía el lugar, más o menos se comenzaba a llenar el lugar de visitantes, de todo. De gente, estaba llena, o llenándose, porque no estaba llena en su totalidad, se estaba llenando. Y en una de esas ocasiones el Señor me dio para predicar un mensaje que se llamaba ¿Y tú por qué sigues a Jesús? Y en ese mensaje el Señor se enfocaba en lo que Él da, porque tiene misericordia de la gente que necesita, en lo que Cristo da como recompensa, como pago a aquellos que hacen lo que la Biblia dice, y el Señor da el pago rápido, no lo tarda. Pero aquellos que no siguen al Señor sino solo por su necesidad material, finalmente van a encontrar cara a cara al Señor diciéndoles: ¿por qué me estás siguiendo tú? ¿Qué es lo que buscas de mí? Y cuando esa gente es confrontada y entiende el compromiso, lo que significa seguir a Cristo, que es dejarlo todo y disponerse a que el Señor transforme nuestra vida para llegar a tener su carácter y dejar que Él demuela en nosotros orgullo, altivez, vanagloria, concupiscencias, malos deseos, envidias, pleitos, iras, todo ese carácter del hombre carnal caído. Cuando seguimos a Cristo tiene que ser demolido, y Cristo mismo nos lo dice cara a cara
es en ese momento donde mucha gente, como decía la historia, en aquella predicación, cuando el Señor les multiplica la comida y después se devuelve y les dice qué es lo que quieren, ellos se dan la espalda y no lo siguen. Entonces hay mucha gente que está siguiendo así a Cristo hoy, únicamente por las cosas que Él da. Y eso es un peligro. Y es algo que nosotros debemos examinar en nuestra vida, qué tanto hay de nosotros en esto. Porque si nosotros vamos a seguir al Señor, es para recibir la recompensa que recibió aquí el mendigo. ¿Cuál recompensa recibió el mendigo? Mire lo que está diciendo aquí la palabra en el versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar que existía en el centro de la tierra antes de que Cristo muriera y resucitara. Era allí donde estaban todos los creyentes antes de la muerte de Jesús y que fueron tomados y llevados al cielo por el Señor mismo antes de su resurrección. Y allí fue llevado en esta parábola el mendigo al seno de Abraham. Pero entonces el rico que se está quemando en una llama, que está ardiendo en una llama en el infierno, le clama a Abraham porque ve que el mendigo está en un lugar espléndido y que él está sufriendo con un sufrimiento indecible. Ahora, esto nos da un mensaje también a nosotros hoy, y es que el rico de esta parábola en vida, vestía con esplendidez, comía manjares y vivía con muchos lujos, pero nunca jamás llegó a compararse. Lo que él tuvo en la tierra jamás se compara con lo que ahora en la eternidad recibía el mendigo. No se comparó todo lo maravilloso que tuvo el rico en la tierra, no se comparó con lo glorioso que estaba preparado para el mendigo, o sea, para aquel que sigue al Señor. Y eso nos dice a nosotros algo. No importa que tengamos en esta tierra de ofertas y de cosas que quieran impresionarnos, no se compara, pero en absoluto, con lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. Ahora, la otra parte se encuentra en el mendigo, lo que sufrió el mendigo en esta tierra, el dolor físico de él, la necesidad, el hambre, porque dice que anhelaba las migajas que caían de la mesa. Eso no se compara, ese sufrimiento, con el sufrimiento que ahora el rico tiene en el infierno, porque el rico se está quemando. Lázaro, que es el mendigo en esta historia, quería que las migajas, los pedazos de comida que caían de la mesa, él los pudiera tomar para alimentarse. Claro, tenía mucha hambre. Sin embargo, aquí, en esta ilustración, el rico le pide a Abraham que por lo menos Lázaro moje el dedo en agua y que esa gota toque su lengua. O sea, nos habla de un tormento y un sufrimiento incomparable a cualquier cosa en la tierra. Es importante ver los detalles de estas ilustraciones para que comprendamos la importancia de la invitación que el Señor nos está haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con su título? Vamos a entrar entonces en lo que es el título del mensaje, invitados al banquete del Señor. Y yo espero que usted le diga a la persona que tiene allí al lado: estamos invitados al banquete del Señor. Dígaselo a la persona que tiene allí al lado: estamos invitados al banquete del Señor. Estamos invitados. Amén. Estamos invitados al banquete del Señor. Muy bien. Ahora, ¿qué es un banquete? Busqué en el diccionario dos definiciones sencillas de lo que es el banquete. El banquete es una comida a la que asisten muchas personas y en la que se celebra un acontecimiento. Un banquete es una comida espléndida y abundante. Esas son dos definiciones básicas del diccionario normal, el diccionario de la lengua castellana. ¿Por qué busqué la palabra banquete? Porque en lo que el Señor centró mi atención en esta historia se encuentra en el versículo 19, donde comienza la historia precisamente, en donde dice
había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso fue lo que centró mi atención el Señor de toda esta historia. Le acabo de hablar la descripción y el mensaje que hay allí en cuanto a la salvación, pero este banquete fue el que me llamó la atención. ¿Qué tipo de banquete tenía este hombre rico en esta parábola que el Señor está hablando? Bueno, este hombre, por la misma historia, él mismo declara tener 5 hermanos. Dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos. Este hombre preparaba un banquete, este hombre preparaba una comida espléndida, muy posiblemente para sus 5 hermanos, que eran el interés de él. Desde el infierno, en medio de la llama, en medio de su tormento, es lo que le clama a Abraham, que alguien vaya y le diga a sus hermanos para que no vengan a este lugar tan terrible. Entonces este hombre compartía, muy posiblemente en este contexto, con sus hermanos, con su familia. Este hombre, el centro de su vida, ¿cuál era? Se vestía de púrpura y de lino fino. El centro de la vida de este hombre era su apariencia. El centro de la vida de este hombre era su vientre, su comida. El centro de la vida de este hombre era su familia. La Biblia aquí en esta parábola no nos declara a nosotros los pecados que ese hombre tuviera, no nos habla del tipo de corazón que ese hombre tuviera, simplemente nos da una descripción Jesús de la vida que él estaba llevando. Este hombre estaba centrado en su apariencia, en su comida y en su familia. Esa era su dedicación. Y pareciera que solo ese hecho le hace merecedor a él del infierno. Habla claramente de una vida sin Cristo. Ahora, si nosotros de manera especulativa comenzáramos a decir, a describir cómo es un rico, cómo es el comportamiento de un rico y qué encontraríamos nosotros. Bueno, pudiéramos definir muchas cosas: arrogancia, orgullo, vanagloria, todo es mi buen nombre, mi apariencia, como lo que la gente piensa de mí, la aceptación que tengo, mi fama. Todo eso viene acompañado de las riquezas. Y son muchas cosas de las que el enemigo es abundante en ofrecer al ser humano. El enemigo está lleno de todas esas propuestas. Sin embargo, en Dios nosotros encontramos todo lo contrario, porque Dios resiste a los orgullosos, mira de lejos a los soberbios, a los altivos. Dios no puede con ellos. Dios es un Dios de los humildes. Dios es un Dios más de los pobres. Y cuando hablo pobre, hablo un pobre no solo en la parte económica, sino en el área de su carácter. Porque hay personas que pueden tener dinero, pero pueden ser pobres en su actitud. ¿Qué significa esto? Que es una persona humilde, pequeña, chiquita, que no le importa tanto el qué dirán, lo que busca es el agrado de su Dios. No sé cuántos pueden decir amén. Busca agradar a Dios. Ahora, esa parte del buscar agradar a Dios es una parte muy importante en cuanto al banquete al cual el Señor me está invitando. ¿Por qué razón? Nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 de Mateo, encontramos los convidados a las bodas del Cordero de Dios. Y encontramos a un gran rey haciendo una cena, una celebración. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 22, y lo vamos a leer, a ver cuál es el punto que el Señor hoy nos quiere hablar, que Dios quiere tratar con nosotros. Dice a partir del versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, otra parábola de Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ese hijo es Cristo. En esta parábola ese hijo es Cristo y el rey es Dios. Dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas.
¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está preparando un gran banquete. Un gran banquete. Recordemos que en esta historia con la que estamos nosotros hoy escuchando todo este mensaje, la del el rico y Lázaro, o el rico y el mendigo, estamos entrando el punto en el banquete que hacía el rico con sus hermanos. Aquí este rey, hablando de Dios el Padre, ha hecho toda una preparación, ha sacrificado ya los animales, tiene todo listo para un evento gigantesco, para, como leíamos en la definición, una comida a la que asisten muchas personas y en la que se celebra un acontecimiento. Dios está preparándolo, tiene todo dispuesto ya y ahora hace la invitación. Ahora, recuerde que en Lucas hablábamos del punto de Jesús ser visto como Salvador. Jesús como aquel que busca, Jesús como aquel que quiere dar el perdón de Dios gratuitamente a todo aquel que lo quiera recibir, que lo quiera aceptar. Ese punto se está también aquí estableciendo en el Evangelio de Mateo, en esta parábola. Jesús siempre está buscando, con sus ilustraciones, con sus enseñanzas, con sus milagros, con sus obras, siempre está dejando esa semilla de salvación en los corazones. Siempre Jesús está enviando invitaciones. Reconcílense conmigo, hagan las paces conmigo, vengan, busquen mi perdón. Aquí estoy dispuesto a hacer cuentas hoy con ustedes. Hoy quiero saldar cuentas con mi pueblo. Hoy quiero limpiar. Hoy quiero sanar. Hoy quiero restaurar. Ese es el mensaje que Jesús nos dejó y sigue hoy hablándonos día tras día. Por las muchas misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Cada día son nuevas. Dice la palabra en el libro de Lamentaciones, cada día hay una misericordia nueva para levantarme. Si ayer no lo logré, si ayer no pude, si ayer me faltaron las fuerzas, si realmente no pude y le fallé a mi Señor, hoy hay una nueva misericordia para que yo me vuelva a levantar en Dios, para que hoy yo pueda aceptar esa invitación que ayer me costó trabajo aceptar. Si no me he podido mantener firme, si he estado fluctuando y tengo altos y bajos, hoy Dios me envía otra invitación para que yo tome su mano y no la suelte, porque Él no va a soltar la mía. Y yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que no abandona. Él dice, lo escribió en la carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios no se puede negar a sí mismo. Nuestro Dios no falla. Y está enviando aquí una invitación, y fíjese cómo la envía por segunda ocasión. La envía a los convidados, no la aceptan y vuelve a enviar la invitación. Dios siempre está insistiendo, mis hermanos. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, en la debilidad que hoy tenemos, en la lucha que hoy tenemos, en lo que hoy nos está costando, aceptemos la invitación del Señor. Las fuerzas Él las va a dar, la estrategia, la disciplina, la solución, el alivio del problema, el milagro que se necesita, lo que sea que estamos nosotros hoy luchando, librando, Dios lo tiene, es rico y está dispuesto a darlo. Solo tenemos que aceptar su invitación hoy. Pastor, ¿cómo se acepta la invitación? Primero, escuchando atentamente. Segundo, recibiendo con mucha humildad esa oferta inmerecida de Dios. Diciendo, Señor, no lo merezco, pero lo quiero. Muy parecido a lo que le pasó a Jesús con el centurión romano, ¿verdad? Que tenía uno de sus hombres enfermos y le dice, yo no merezco que tú entres en mi casa. Yo solo necesito una palabra tuya y sé que Él va a sanar. Eso es lo que necesitamos. La humildad de reconocer cuánto nos debemos a Dios. Y decirle, Señor, no lo merezco, pero lo quiero, lo anhelo, lo deseo. Ser un Jacob que lucha por su bendición y que no va a soltar a Dios hasta que la alcance. Y yo espero que usted haya dicho amén allá en su casa. Ahora, dice la palabra aquí en estos convidados, en el versículo 5, el punto que Dios nos quiere hablar hoy. Mas ellos, sin hacer caso, o sea, menospreciando la invitación o despreciándola también,
Recuerde que una cosa es menospreciar, otra cosa es despreciar. El desprecio trae menosprecio. Sí, claro. Cuando yo no le presto atención a algo, no le doy importancia a algo, le pongo en un nivel de importancia más bajito, más pequeño a lo que yo creo que es prioridad, a lo que yo considero que es más importante que eso que Dios me está diciendo, estoy menospreciando al Señor y estoy despreciando su ofrecimiento. Por eso todo empieza con el oír, y el oír la palabra de Dios. Allí empieza la fe, Romanos 10:17. Oír hoy una palabra del Señor significará mi victoria de esta noche, mi victoria de mañana, mi victoria de esta semana. Eso significará el haber oído hoy una palabra del Señor y haberla creído, haber dicho: yo sé que tú le diste este mensaje al pastor, yo sé que tú estás utilizando a ese hombre que al igual que yo tiene debilidades, errores y defectos, pero que él cree en ti y que es tu vaso, tu instrumento, y sé que hoy has tomado a mi pastor que me ama y que te ama a ti, Señor, lo has tomado para darme este mensaje de esperanza y de fuerza. Y hoy yo voy a tomar, Señor, la decisión, voy a aceptar tu invitación. Voy a aceptar tu invitación. Esta gente en esta parábola no lo logró hacer. Esta gente dice: mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Aún peor, dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Terrible. El rey se enojó muchísimo, pero mandó nuevamente invitar, porque su evento era tan importante que tenía que ser en presencia de mucha gente. La importancia del mensaje del Evangelio, mis hermanos. Y el punto de los que desprecian el llamado del Señor, muy similar al punto del rico en esta parábola de Lucas. Familia, negocios, apariencia, la comida. Esas son cosas que nos pueden sacar del cielo, mis hermanos, cuando eso se convierte en nuestra vida, en el objetivo nuestro. Vivir tan bien, tan cómodo, tan satisfecho de cosas acá, que le puedo estar diciendo no a Dios. ¿En qué, pastor? En un ministerio, en un llamado, en tiempo con Él, tan sencillo. Porque pueda que muchas personas no tengan un ministerio, como decir un maestro, un pastor, un evangelista, un profeta o un apóstol, ¿no? Pero sí tiene muchos dones y está llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, a construir, a edificar. Y está llamado a ser hijo de Dios, es el primer llamado que tenemos, a tener comunión con el Padre. Y estas cosas que el Señor nos dejó en esta parábola nos están robando el tiempo con Dios, un tiempo precioso, un tiempo que nosotros necesitamos. Porque si nosotros somos honestos, nuestra vida es muy diferente cuando pasamos tiempo con Dios a solas. Cuando nosotros nos encerramos a orar con el Señor y hablamos con Él 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora y media, 2 horas en la presencia de Dios, ustedes no pueden decir: no, pastor, nada pasó. No, todo lo contrario, pasó todo. Todo pasó en ese momento secreto e íntimo con Dios. Todo sucedió. Y yo salí muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Porque lo de Dios se me metió y mi vida cambia. Así es que vamos siendo transformados. Así es que nuestra vida va cobrando más y más sabor y más sazón en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el carácter de Jesús. Así es como voy conociendo más al Espíritu Santo y Él va entrando y tomando más y más y más áreas de mí. Cuando le niego el tiempo al Señor, cuando le niego las cosas a Dios y me ocupo de todo esto otro, corro el riesgo, el peligro de terminar en el mismo lugar que Lázaro. Claro, porque mi carácter nunca fue forjado, porque el pecado no logré vencerlo y la palabra sigue estando allí. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Sigue estando allí. Cristianos o no cristianos, la paga del pecado es la muerte. Por eso mi llamado es a luchar contra el pecado, a vencer la carne, a ponerla bajo la sujeción del Señor, del Espíritu, que la palabra de Dios me coja y me sujete muy fuertemente. Ahora, hablando del banquete, la palabra de Dios es rica, abundante en este tema. Dios es un Dios que dentro de las mismas celebraciones que le dio a su pueblo, allá en Levítico capítulo 23, le dio 7 fiestas judías, 7 fiestas nacionales. Cada una de esas fiestas
tenía implícita la ofrenda, la alabanza, la adoración a Dios, pero también el congregarse y el tener un banquete, tener una comida que anunciaba un gran acontecimiento. Eso nos habla de que Dios es el Dios de los banquetes. Nuestro Dios es el Dios de las invitaciones, que quiere que nos sentemos a la mesa con Él. Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno decide abrir, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. A Él le encanta eso. Y de hecho en la eternidad nos vamos a sentar con Él multitud de veces, innumerables, a cenar con Él, manjares. Ahora, todos estos sabores tan deliciosos que tenemos nosotros aquí en la tierra, la carne de un animal cuando se asa, cuando se cocina un buen pez, hermanos, esa carne fue diseñada por Dios. Todos estos sabores y cosas y sazones fueron creados por Dios. En el cielo vamos a comer con esplendidez, cosas y manjares deliciosos para los que nos gusta la comida. Sí, claro. Dios va a tener preparados multitudes de banquetes allí para nosotros, así especiales somos, y es una gran invitación. Sin embargo, hay otros banquetes de los cuales nosotros tenemos que alejarnos y tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, ¿qué banquetes nos habla la palabra de Dios? Vamos al libro de Proverbios, y allí en el libro de Proverbios les pido que por favor abramos el capítulo 9 y el capítulo 22. En el capítulo 9 no lo vamos a leer completo, simplemente vamos a revisar, porque en el capítulo 9 Dios nos da una ilustración de los dos banquetes que continuamente están preparados delante de nosotros, continuamente. Entonces, el capítulo 9 de Proverbios me dice, en mi Biblia tiene un título, no sé qué títulos tengan en sus Biblias, en mi Biblia dice Invitaciones de la sabiduría y la sensatez. Mire lo que dice aquí, los primeros versículos, a partir del 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, o sea, las 7 bases que sostienen la sabiduría, claro, prudencia, conocimiento, inteligencia. Bueno, las 7 columnas que están aquí por hermenéutica las podemos encontrar en el libro de Proverbios. Dice, mató sus víctimas, o sea, los animales, mezcló su vino, ya está ese jugo preparado, y puso su mesa. ¿Para qué? Envió un banquete espléndido, para anunciarnos su conocimiento y su oferta. Mire tan lindo que dice versículo 4. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Mire qué linda esta invitación que nos está haciendo Dios continuamente, a que tengamos más de Él, a que nos llenemos más de Él. Mis hermanos, yo espero que este mensaje esté demoliendo muchas mentiras que el diablo nos habla cada día. El diablo nos quiere confundir en los sueños, nos quiere traer tristezas, el diablo nos quiere arrastrar hacia el pasado, el diablo nos quiere poner mantos de luto, de muerte, de tristeza, de melancolía, de depresión, de derrota, de ansiedad. Esos son los escenarios favoritos del enemigo para nuestras vidas. Pero Dios es el Dios de la invitación al banquete. Y en un banquete hay gran alegría, hermanos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me iba para una clase de banquetes, y recuerdo mucho en London el mandarín, cuando yo me iba para el mandarín, hermano, yo no iba triste al mandarín. Yo me iba feliz y mis niños, mi esposa íbamos todos felices porque en el mandarín íbamos a encontrar de toda clase de comidas deliciosas, espléndidas y bueno, todo lo que uno quisiera comer. Había que orar para que Dios le diera uno dominio propio porque tendía uno a la gula, al abuso. Pero un banquete es un motivo de alegría. Y ese banquete está preparado para nosotros. El banquete del Señor está preparado cada día para que comamos de su carne, para que bebamos de su sangre, para que nos llenemos de Él, de su palabra, de su perdón, de su sabiduría, de su hermosura. Cada día estamos llamados a eso, mis hermanos. Y es el banquete que Él ha preparado. Sin embargo, no es el único banquete al que se nos invita a nosotros como hombres. En esta tierra hay otro banquete al que continuamente se nos está invitando. Y es aquí en el capítulo 9 que también Dios nos habla de este banquete.
Dice el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Claro, el enemigo también ha preparado banquetes, mis hermanos. Así como el banquete que leíamos en Lucas, en donde la familia es el centro, en donde mi casa es el centro, mi decoración, mis logros, mis triunfos, mis negocios, mis cosas, el orgullo de mis hijos, el orgullo de mis posesiones, el orgullo de mis títulos. Todo eso es el centro, mis hermanos, y ahí está enraizado, entronado está Satanás, que es el papá del orgullo. Satanás es el papá del orgullo, Satanás es el papá de la mentira, y la mentira es la que nos habla de la apariencia y todas esas cosas, porque muchas veces la gente quiere mostrar su casa, sus hijos, sus títulos, sus logros, el último carro, pero no quiere que sepan que tiene un matrimonio quebrantado, que no se soportan, que no se toleran, que sus hijos no los aman. Solo es la apariencia, el orgullo, la vanidad. Y qué bello que el Señor rompa eso en nuestras vidas, mis hermanos, porque de allí salimos todos, de la mentira, del engaño, de la falsedad, de allí salimos todos, de las apariencias, de allí salimos. Dios nos quiso sacar de allí a un banquete verdadero, a un banquete de gozo, a un banquete de privilegios. Qué privilegio ser un hijo de Dios, mis hermanos. Qué privilegio saber que cerramos nuestros ojos, invocamos el nombre de Cristo y Él viene. Qué hermoso saber que tenemos la Biblia llena de todos los recursos para sabiduría, para fortaleza, para sanidad, para aliento, para esperanza. Estamos llenos de manjares que Dios nos dejó preparados a nosotros. Ahora, en Proverbios capítulo 22 hay una advertencia que el Señor nos hace y es muy parecido. Todos estos textos me los puso el Señor a mí en el corazón y era lo que me venía y lo que me venía mientras meditaba en el banquete. El banquete. Y esta advertencia que está en Proverbios es algo que el Señor, capítulo 23, les dije 22, pero no es capítulo 23. Proverbios capítulo 23 del 1 al 8 lo vamos a leer. Mire cómo nos describe al rico de la historia con Lázaro. Mire cómo nos describe esto, que tengamos cuidado de no participar en eso. Escuche, versículos 1 al 8. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Señor, hablando de la palabra importante, del dueño de tierras, posesiones, alguien con dinero, alguien con recursos. Amén. O sea, cuando nos está hablando aquí Señor, recuerde, es una S con minúscula, pero nos está hablando de alguien importante terrenalmente hablando. Entonces dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así un cuchillo en la garganta? Si estoy sentado en un banquete y me van a dar todo lo que yo quiero comer, dice la palabra de Dios, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Es una advertencia muy importante acerca de ser cuidadosos sobre las invitaciones que nos hacen, mis hermanos. Dios nos está invitando continuamente a su banquete, y es lo que hemos estado viendo en esta palabra. Sin embargo, en la parábola de Lucas, ¿qué es lo que lleva al rico al infierno? ¿Por qué el rico termina en el infierno? Bueno, el banquete espléndido
su ropa de lino, de púrpura, o sea, el dinero que él invertía en su apariencia, el dinero que él gastaba en la comida, lo que él se esforzaba por atender a su familia, fue lo que lo hizo a él ir al infierno, porque él invirtió todos sus recursos, todo lo que tenía, en complacer a otros y nunca jamás en complacer a Dios. Y mire qué dolor y qué tormento que este hombre toda su vida y todo lo que disfrutó en vida no le saciaba lo que él sufría en el infierno. Anhelaba, le rogaba a Abraham que enviara a Lázaro con el dedo mojado en agua y tocara su lengua del tormento que estaba sufriendo en el infierno. Y le ruega y le dice, por favor, mándales avisar a mis hermanos, a mis 5 hermanos. Mire que aquí hay algo importante, hermanos. Abraham le dice no. Y Jesús nos está dejando esa parábola para que entendamos que en el infierno ninguna oración es escuchada, ni atendida, ni respondida. En el infierno ya no hay lugar para el arrepentimiento. En el infierno ya no hay tiempo de reflexionar y de cambiar. Lo que hacemos únicamente lo podemos hacer en vida. Y esta es la invitación que hoy Dios está haciendo. A que pongamos cuchillo en nuestra garganta. En otras palabras, a que tengamos temor de la gente con la que andamos, de las conversaciones en las que participamos, de aquello en lo que estamos invirtiendo toda nuestra vida. Si vamos a hacer un banquete, que el primer invitado sea Jesucristo. Jesucristo. El libro de Proverbios está lleno de versículos que nos abren a nosotros los ojos, versículos que son contrastes, que son complementarios también, que son comparativos. Así está estructurado el libro de Proverbios. En estas tres clases de proverbios hay comparativos, contrastes y complementarios. Son los 3 tipos de proverbios que hay en este libro. Y dentro de los comparativos nos dice, por ejemplo, es mejor un bocado seco y en paz que casa de provisiones llena de contiendas. Qué triste tener uno la nevera llena, repleta, la despensa, el congelador, todo, hay comida por montones, pero no hay paz en la casa. No hay paz. Siempre está el mal carácter, siempre está el miedo a la palabra, a la actitud de alguno. No está Dios allí. Qué lindo que uno, en medio de que, pues hermanos, en estos países no podemos hablar de escasez, sería realmente muy tonto. En estos países hay mucha abundancia, mucha abundancia. Es muy posible que vengan tiempos muy difíciles y que sí, la gente tenga que experimentar realmente necesidad aquí en Canadá. Aún la gente que trabaja y que tiene fuerzas para eso, es muy posible que venga todo eso. Pero hoy no podemos decir que hay necesidad. Así es que nosotros debemos darle gracias a Dios. Si el Señor aquí en estos países nos ha prosperado y tenemos, bueno, bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Pero que Jesús, que el Espíritu de Dios sea el invitado principal en cada plato de comida. Qué lindo invitar a la mesa a Jesús cada día en nuestras casas, nuestras mesas humildes. Porque imagínese usted a Jesús en el cielo, ¿cómo serán las mesas que tienen preparadas allí? ¿Cómo serán las mesas que tienen allí, hermanos? Los materiales de las mesas, diamantes, serán hechas totalmente en diamantes o unas cosas impresionantes. Pero Él tiene la humildad de entrar en cada hogar al cual se le invita y dice, si hoy, no se le olvide, Apocalipsis 3:20, este es un versículo que de memoria el pueblo lo debe tener y meditar en él todo el tiempo. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno decide abrir, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, mis hermanos, que hoy nosotros podamos escuchar la invitación del Señor y decirle, ¿sabes qué? Hoy me ha visitado tu misericordia. Hoy, Señor, tu compasión y tu amor estás golpeando en mi casa y yo quiero dejarte entrar.
he sido religioso, necio, he perdido el sentido, Señor, he estado tan equivocado. Iba por un camino derecho y mira, me invitó la insensatez y la escuché y la seguí y terminé en un camino de muerte, en peligros, en problemas, en cosas, o tal vez simplemente en una muerte espiritual. Y hoy me siento así, Dios, pero me estás llamando nuevamente, Señor, y yo quiero aceptar tu invitación. Eso es lo que debe salir como resultado de una palabra como estas que hoy Dios nos habla. Quiero terminar acá en el libro de Colosenses. Y ser fiel con lo que el Señor me dio para hablar hoy. Porque, pues hermanos, yo diría como Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado aún, pero una cosa hago, prosigo por ver si logro hacer aquello a lo cual he sido llamado. Yo, al igual que ustedes, tengo batallas, tengo dificultades y continuamente el enemigo está atacándome en situaciones, en sueños, en cosas, pero yo sé en quién he creído y vamos a seguir adelante de la mano del Señor y sé que al final vamos a recoger una gran cosecha aquí en Canadá, estoy seguro de eso. Yo sé que cada uno de los vasos, yo no los miro hoy humanamente porque entonces caería, pero cada uno de los vasos que Dios ha llamado y que ha escogido en este país y que aquí en mi amado Jesús, el Señor por su nombre les ha dicho, cada uno de ustedes tiene hoy una palabra de Dios, una promesa de Dios. Cada uno de ustedes. Y esta es la invitación a recordar que es hora de ponerse el vestido de lino fino, como nos dice Apocalipsis 19, 6 al 10. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Que esa sea la respuesta de hoy de este mensaje. Saber y entender que hay una promesa de Dios. Orar con base en esa promesa. No ore con base en lo que hoy usted está débil, afligido, y entonces, oh Señor, ya estoy en este hueco y yo sé que de aquí no voy a salir. No. Ore con base en la promesa que Dios le dio, en lo que Dios dijo que va a hacer con usted. Señor, yo no voy a mirar en lo que hoy yo estoy. Yo no voy a mirar cómo está hoy mi familia. Yo no voy a mirar hoy las circunstancias, Dios. Hoy yo pongo mis ojos en Jesús, el que empieza y perfecciona hasta el final la fe. Y yo sé que tú me llamaste, no por lo que yo sea o por lo que yo tenga, porque tu misericordia y tu amor es grande. Yo hoy voy a tomar la invitación, hoy yo la acepto. ¿Cuántos aceptan hoy la invitación? ¿Cuántos aceptan hoy la invitación del Señor? A abrirle la puerta y a caminar con Él. ¿Cuántos? A decirle, sí, mi Señor, yo quiero. Miren lo que nos dice aquí la palabra en Colosenses. Colosenses capítulo 2, vamos a leer versículos 20 al 23. Esta es otra invitación que el enemigo ha hecho para desviar al pueblo cristiano y arrastrarlo hacia una religión sin Dios. Esto es lo que el enemigo ha hecho. Escúchelo con mucha atención. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Lo pone entre paréntesis el apóstol. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es una pregunta que está lanzando el apóstol Pablo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, vamos a poner esto en palabras más fáciles de comprender. El apóstol Pablo está preocupado con la iglesia. Dios está preocupado hoy con su iglesia, sí.
hay una preocupación en el corazón del Señor por el estado de su iglesia. Y la expresión del Señor hoy es venir con amor, con misericordia, a decirles, bueno muchachos, ¿por qué ustedes dicen que han resucitado con Dios? O sea, ¿por qué dicen que son cristianos? Porque ustedes dicen, 2 Corintios 5:17, muchos se lo han memorizado, todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo repetimos y decimos amén, 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 pero no lo vivimos. Entonces el Señor está lanzando aquí una invitación y con una reflexión adentro que dice, bueno, es tan importante lo que va a suceder, es tan importante esto a lo que yo los estoy llamando, que necesitan concentrarse en las prioridades. Y la prioridad es llegar a ese evento. Ahora, ¿cómo van a llegar vestidos a ese evento? No van a llegar aquí preocupándose en lo que comen, en lo que se ponen, en cómo actúan, o sea, en los modales. Dice, esas cosas pueda que delante de los hombres tengan alguna sabiduría y bueno, si se hacen voluntariamente, hasta algún respeto. Y tienen un trabajo muy duro, o sea, cuesta mucho someter al cuerpo a esas cosas y a esa etiqueta. Estamos hablando de banquete, entonces hay una etiqueta. Pues cuesta mucho, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, si vamos a llegar al banquete, hermanos, hay que llegar bien preparados. Hay que llegar bien preparados. Y la preparación requiere compromiso con Dios, consagración, esfuerzo. Necesitamos realmente poner prioridades. El domingo pasado tuvimos un tiempo hermoso con Juan Diego, con Valeria. Vinieron acá estuvieron en el culto. Pasaron cosas muy lindas, el Señor los tocó a los dos. Lo que más alegría nos dio fue el toque del Señor a Valeria, porque oramos por ella por meses y meses para que Dios la tocara, para que Dios mismo se revelara a su vida, sobre todo por el proceso de transición que ella está dando, que es el mismo que hemos dado cada uno de ustedes y yo, cuando salimos de la religión, de la familia, a caminar con Jesús. Y uno está frente a un mundo nuevo, pero necesita un toque de Dios. De lo contrario, sin un toque de Dios, va a ser imposible vencer los miedos, vencer la oposición de la familia, las críticas. Pero cuando Dios toca, nadie lo para a uno. Y era lo que orábamos que pasara, y aquí pasó en el servicio. Ella le preguntaba a Juan Diego, explícame cómo se siente uno cuando Dios toca. Bueno, Dios puso en mi corazón orar por ellos dos, y cuando oraba por ella, el Señor la tocó, y las lágrimas vinieron, su cuerpo sintió el poder, el amor, la gracia del Señor, su cuerpo lo sintió, su espíritu, su alma. Y luego cuando fuimos a la piscina para su bautismo, fue hermoso. Yo no podía controlar las lágrimas, y no porque yo sea emocional, sino porque la presencia del Espíritu Santo era fuerte. Y mientras yo le hablaba con la Biblia, y precisamente le leía el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en donde hablaba del gozo, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo le hablaba de esto en medio de las lágrimas. Ella también estaba muy tocada, todos en una atmósfera espiritual hermosa que se dio. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Yo, como le hablé a ella, le he hablado a toda la iglesia. Pueda que empecemos bien con Cristo y al final algunos no lo logren, algunos se tuerzan. Pero el corazón de este pastor, el corazón de este hombre y el corazón de los hombres de Dios va a estar siempre en que el Señor cumplirá sus promesas, en que nosotros hacemos una parte, enseñamos, oramos, amamos, visitamos, ayudamos en lo que podemos, pero que la parte fundamental es la que pone el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que lo hace a uno desear el perdón de Dios, sentirse sucio, sentirse pecador, sentirse con esos vestidos horribles y querer un vestido nuevo. Es el Espíritu Santo el que viene y nos habla esas palabras preciosas y nos dice: te redimí, has sido redimido, tu pecado ha sido cubierto, ha sido expiado, ha sido limpiado. Es el Espíritu Santo el que viene y nos dice esas cosas preciosas y nos da este poder en nuestro interior que no había antes. Así es que no nos fijemos tanto en apariencias, en métodos, en cosas.
No importa tanto como la iglesia hoy me esté viendo, mis hermanos, es lo que Pablo está tratando de decir acá. No se afanen de cómo los veo yo, dice el apóstol, de cómo los ven sus hermanos. No, preocúpense cómo Dios los está viendo. Y pueda que ustedes hoy parezcan y tengan una apariencia de que, wow, oro mucho, me meto mucho en ayuno, yo soy el que más canto, yo soy el que más alabo, mírenme, oro en lenguas y wow. Pero está diciendo, no, las cosas que estás haciendo no tienen fuerza contra los apetitos de la carne si las haces sin Dios. Es lo que el apóstol está diciendo acá. El capítulo 3 nos dice toda una reflexión, hagan morir en ustedes lo terrenal y cosas tremendas. Iglesia preciosa, este es el banquete al cual el Señor nos está invitando hoy, al banquete del Señor, a un banquete de gozo diario, gozo continuo. Mi pregunta para usted sería, ¿quiere el gozo del Señor? ¿Usted quiere vivir en gozo? ¿Quiere la paz de Dios en su vida? ¿Paz real? No una paz mentirosa o de apariencia, de sonrisita y sí, tengo paz y por dentro estaba hecho un desastre. No. ¿Quiere estas cosas? Reconozca hoy su condición delante del Señor y pídale perdón. Y si usted se extravió en el camino y cogió el camino de la religión y aceptó el banquete de la insensatez para que usted se desvíe en tener celebración y felicidad solo con su familia, solo con las cosas que usted compra, adquiere o logra. Si usted se desvió por ese camino, hoy puede regresar al verdadero camino, al camino del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que nos ha hablado. Él nos pide que échele una leidita de esto, Colosenses 3, para que tengamos claro de dónde nos quiere sacar el Señor. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, los problemas con el dinero, de que quiero más y no estoy satisfecho, no estoy saciado, no estoy lleno, necesito más. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, todo en pasado, o sea, todo antes de Cristo. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, yo digo amén, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando se hacen todas estas cosas, por eso leo la palabra, por eso voy al texto, cuando se hace esto, dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Amados hermanos, aceptemos hoy la invitación del Señor. Aceptemos la invitación del Señor. El apóstol Pablo es muy claro con estas palabras, textos como el de 1 Corintios 10, 20, 21, en donde dice que
No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no podemos sentarnos a la mesa de Dios y en la mesa del mundo, en la mesa de los demonios también. No, necesitamos definirnos. Necesitamos establecer hoy un patrón claro de lo que nosotros vamos a seguir y a hacer y esforzarnos por hacerlo. Antes de hacer la invitación a la oración, Dios ponía en mi corazón algo que me sucedió en otro país hace muchos años. Ya van a ser como casi 10 años. Y mientras ministraba a un grupo de alabanza, la mayoría eran jóvenes, el Espíritu Santo sí, claro, me mostraba cosas, batallas en las que los jóvenes estaban, batallas de jóvenes. Pero más allá de lo que el Espíritu Santo me mostrara, que son cosas no para juzgar, sino para orar y para ministrar liberación en contra de esos espíritus. Uno de los jóvenes, creo que era el que tocaba la batería, se me acercó y me dijo: pastor, yo ore porque yo tengo problemas con la pornografía. Este muchacho no tenía por qué haber dicho nada. Mucha gente se calla el pecado en el que está y ora y se lo confiesa a Dios y punto. Pero este joven vino y pidió ayuda por su pecado. Cuando él me dijo eso, igual yo le había pedido al pastor que preparara baldes con agua y toallas para lavar los pies de todos esos muchachos y ungirlos. Yo le hablé de mi propia experiencia con la pornografía y le dije: de ahí me sacó el Señor, pero yo voy a orar por ti, que ese demonio no te atormente más, y tú vas a tener que esforzarte en cerrar las puertas. Tú vas a tener que luchar cuando estés solo, vas a tener que luchar por las voces y por el apetito de tu carne que quiere que tú lo sigas viendo, que tú sigas buscándolo. Tú vas a tener que esforzarte. El demonio no te va a obligar más, porque va a salir de tu vida hoy en el nombre de Jesús. Pero tú vas a tener que resistir. Tú vas a tener que huir de la tentación. Serás tú el que apague el computador, el que apague el celular, el que no vea. Serás tú el que huya, el que escape, el que corra. Eso te toca a ti. Y este muchacho partió con el Señor el año pasado, muy joven. Y me dio mucha tristeza cuando vi su muerte, me dolió. Sin embargo, por mi experiencia con él, yo no soy nadie para salvar o condenar a nadie. Por mi experiencia con él, si tuviera que dar testimonio, yo diría que el muchacho partió con Dios, porque a pesar de que 9 años atrás él estaba en ese pecado, él buscaba cómo ser libre, así lo tuviera que confesar y humillarse. Esa es la actitud que marca nuestra salvación. Hoy Dios nos ha invitado a caminar con Él en esta tierra, en el tiempo que nos queda, para podernos sentar a su mesa en el cielo. Pero necesitamos ser dignos para llegar a ese lugar, estar vestidos correctamente. Y nuestras vestiduras son el dejar todas estas cosas que está diciendo aquí el apóstol Pablo y tener el vestido nuevo, que es a la imagen de Cristo, como lo está diciendo. Vestidos del nuevo hombre, a la imagen del que nos creó. Y es eso lo que hoy debemos tener claro. Vamos a orar. Y quiero hacerle la invitación a todo el que ha escuchado este mensaje. Quiero hacerle la invitación a que en este momento venga delante del Señor y en lo que sea que usted esté luchando, hábleselo al Señor, dígaselo, y que usted exprese de su corazón el deseo de aceptar la invitación y de seguir luchando contra estas cosas hasta que lo logre. Recuerde el Espíritu de Dios en nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por lo que nos has hablado. Yo mismo, Dios, no merecería ni siquiera estar acá, Señor. Ni siquiera, Dios.
Nunca, jamás. No creo que haya una sola persona digna de poderse parar delante de ti, Señor. Creo que delante de ti todos hemos fallado, Señor, y por eso el arrepentimiento, Señor, y lo maravilloso de la sangre de tu Hijo, que nos limpia del pecado, que nos lava, que nos purifica. Hoy, Padre, como instrumento tuyo, como un vaso, Señor, acá, dejo que tú me llenes, Dios, y que uses todas estas palabras, Señor mío, para que tu pueblo hoy acepte la invitación, que tu pueblo tome el carácter necesario para seguirte y que tu pueblo aprenda a decir no a las invitaciones del enemigo, no a los banquetes que el diablo coloca, banquete con festín, banquete con vanagloria, con palabras de adulación, banquete con hipocresía, con falsedad, con comodidad, banquete lleno de codicia y de glotonería de las cosas de este mundo, pero que hoy tu pueblo, Señor, que ha sido edificado con esta palabra, tenga el poder de decirle no al enemigo. No más, como está escrito en Efesios 5:11, participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Que tu pueblo aprenda a sentarse contigo, mi Cristo. Y yo te pido, mi Señor amado, que tú en este momento golpees fuerte las puertas de los hogares, de los corazones, hasta que cada uno decida abrir. Y que cada uno experimente por su propia cuenta, como pasó aquí el domingo pasado con Valeria, experimente por su propia cuenta el toque sobrenatural de Dios. Escuche tu voz, Señor, porque hay mucha incredulidad. Hay mucha dureza en el corazón que te ha cerrado la puerta y que dice, no, yo no quiero que Dios me hable, me da miedo, nunca me ha hablado, prefiero las circunstancias. No, rompe eso y lleva a tu pueblo a la humildad, a la humillación, a la disciplina, a la búsqueda, hasta que se escuche tu voz, hasta que se sienta tu presencia, hasta que se manifieste el reino de los cielos en cada hogar de mi amado Jesús aquí en Canadá. Yo te lo pido, Padre, que seas una realidad, Señor. Destruimos en el nombre de Jesucristo toda invitación que el diablo ha hecho a banquetes con la familia, a banquetes con las amistades, a banquetes en el trabajo, en el cual está el chisme, en el cual está la mentira, en el cual está la adulación, en el cual está la vanagloria, en el cual, Señor, hay codicia, avaricia y malos deseos. Señor, hoy ponemos cuchillo sobre nuestra garganta para refrenarnos y decir no voy a participar en eso, yo voy a agradar al Señor. Y que tú seas el centro, Dios. Ayúdanos a vivir de esta manera. Y si somos invitados a una comida, a un banquete, Señor, de gente que no sigue, que no te sigue, que no te conoce, si somos invitados allí, que únicamente aceptemos la invitación con el propósito de predicar, con el propósito de glorificarte, Dios. De lo contrario, abstenernos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que se haga de una manera dirigida por ti, no religiosa, porque tal vez mucha gente dice, no, el pastor dijo que ya no puedo, entonces no lo voy a hacer. Pero no lo hacen para ti ni para agradarte a ti, sino lo hacen porque el pastor lo dijo. Señor, que esto no pase. Era lo que Pablo denunciaba en la carta a los Colosenses. Estas cosas pueden que tengan apariencia y respeto, pero no tienen fuerza contra los apetitos de la carne. Que tu pueblo escuche tu voz, Espíritu Santo. Háblanos con mucha fuerza. Háblanos, Señor, claramente para saber cuándo se dice sí y cuándo se dice no. A mí me invitaron hace muchos años a un lugar a comer y tú me dijiste, no quiero que vayas. Así es que, Señor, por favor, danos esta capacidad de escuchar tu voz. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Rompe, Señor, ahora mismo cadenas, mentiras que el enemigo dijo toda esta semana son destruidas. Sueños mentirosos. Todo este mover espiritual sucio, pesado y contaminado es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy tu pueblo es puesto en libertad, Padre, para tu gloria y exaltación. Dios mío, gracias. Gracias por tu obra, gracias por lo que has hecho. Y Señor, te pido, bendice tu pueblo, Dios.
Pon tu bendición sobre tu pueblo. Levántale, Señor, a todo aquel que está afligido, que está triste, que se siente caído, que se siente solo. Levántale, Señor. Al que está confundido, avergonzado, Señor, levántale, Dios. Aclárale, Dios mío, los caminos. Tú eres Dios de paz. Tú eres Dios de bendición. Tú eres Dios de luz. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos para que bendigas al dador alegre, al que ha dado con alegría su diezmo, su ofrenda, Señor, para que le multipliques, pero sobre todo que podamos hacer tesoros en el cielo, Señor, que es el lugar donde más queremos invertir, en el cielo. Hoy mucha gente dice, quiero invertir. ¿Cómo está la finca raíz en New Brunswick? ¿Cómo está la finca raíz en tal lugar? Quiero invertir, pero Señor, nosotros queremos invertir en el cielo, en tu reino, Dios, que es allá donde los ladrones no minan ni hurtan, es allá donde la polilla no corrompe, no destruye, Señor. Allí es donde queremos, porque allá es donde está nuestro tesoro y es allá donde vamos a pasar la eternidad, Señor. Y es allá donde vamos a invertir, Señor. Ayúdanos, Padre, a prevalecer contra todas estas cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy pegamos nuestra alma a ti. Nuestra alma se pega a ti, Jesús, nuestra alma se pega a ti y te pedimos, Espíritu Santo, entra en cada una de nuestras vidas y danos las fuerzas para controlar la carne, para romper, Señor, toda obra de maldad y para esa carne que se levanta como un animal terrible, ponerla bajo tu control y dominio, Señor, y vivir para ti, Señor, en oración, en alabanza, en exaltación y llenos de gozo, de alegría, Señor. Atamos los espíritus de confusión, atamos los espíritus de error, de hipocresía, espíritus de mentira, atamos los espíritus engañadores, toda esa hipocresía, todo esto es atado y enviado al abismo. Atamos espíritus de depresión, espíritus de ansiedad, son atados y enviados al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, es tu libertad la que queremos, Padre, para tu gloria y honra. Atamos todo espíritu de retaliación y de venganza y lo enviamos al abismo. Toda furia de las tinieblas, toda desgracia, muerte, calamidad, es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, te exaltamos, te honramos y es tu presencia la que queremos y sentimos, Señor. Quédate en medio nuestro, mi precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te amamos mucho, Dios. Recibe gloria y recibe exaltación, Padre. Bendice a todo este pueblo hermoso, Señor, que ha escuchado y que ha estado allí atento, Dios, en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya y amén. Bueno, amada iglesia, estamos muy contentos. Espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para usted. Espero que hoy se haya quitado muchos pesos, muchas cargas horribles que había, fuertes, y que usted esté contento y no se me deje robar el gozo, no se deje robar la paz que Dios da. No, usted siga ahí pegadito de la mano del Señor. Si tiene un momentico difícil, corra, abra su Biblia, lea un salmo en voz alta, ponga alabanzas y cántelas bien contento y no deje que nada le separe del Señor, porque Dios está ahí con usted para levantarle y para fortalecerle. Les amamos mucho, preciosa iglesia. Dios les bendiga a todos.